Entonces todavía salgo, lo voy a decir porque de verdad es que coraje me dio ese día, y sale el imbécil y dice, por cada amparo que ganan los niños y cada vacuna que se pone a un niño que ganó en un amparo, es una vacuna que se le quita a una persona a la tercera edad. Y entonces... ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 39. El día de hoy vamos a hablar de coronavirus y particularmente vamos a hablar de las vacunas. Vamos a hablar cuál es el contexto de las mismas, qué se nos está ofertando y por qué tendríamos que vacunarnos. Tenemos un invitado especialista, médico, que sabe de salud, que sabe del tema y nos va a ilustrar bastante en este sentido para que tomemos la mejor decisión en torno a nuestra salud. Quédense con nosotros. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 39 de esta primera temporada del Conversatorio con Luis García. El día de hoy vamos a platicar de un tema que está fuerte, lo escuchas en todos lados, tenemos muchas perspectivas, de repente podemos encontrar hasta cierto encono en opiniones respecto a la vacuna. Vamos a platicar de las vacunas, específicamente nos centraremos más en la vacuna que tiene que ver con esta pandemia, con esta enfermedad que nos ha cambiado la estructura por completo, hablemos del COVID. Y vamos a platicar de eso. Agradezco infinitamente, como siempre, a Mercado Casavieja, nuestro anfitrión y primer patrocinador, por creer en este proyecto, a Icamané Coaching por sumarse también como patrocinador a este proyecto. Y sin más, tengo el enorme gusto. Miren, yo conocí a la persona que nos... Bueno, primero, doctor José Luis Esteves, qué gusto tenerte por acá. Gracias, aquí. También un gusto estar contigo, Luis. No, un gustazo. Miren, yo tuve el enorme gusto de conocer al doctor. Recordarán ustedes que en el episodio, ya no me acuerdo qué episodio fue, por el 20 y algo, el 10 y algo, estuvo por aquí la doctora Eli, gran amiga tuya. Así es. Que hablamos de sexualidad, somos sexo, le llamamos a ese episodio. Pues resulta ser que tuve la gran fortuna de conocer al doctor, te conocí, doctor, cuando por medio de la doctora Eli nos invitaron a un programa que sale en radio y televisión. En ese entonces era nada más Radio Mexiquense, ahora Radio y Televisión Mexiquense, sí, que se llama Cóncavo y con Sexo. Así es. Y ya, doctor, antes de empezar, ¿me decías cuántos años ya en ese programa? Pues con Ingrid llevamos 8 años ya con Cóncavo y con Sexo. 8 años. Y en el radio, doctor, me decías, poquito tiempo tienes ya de experiencia. Como 25. Leve. Ha habido varios programas, pero todos relacionados también en la sexualidad. Pues ya sabes, también soy sexólogo, pero pues básicamente sexualidad, salud y ginecología. Pues fantástico, doctor. Y ahora, debido a la pandemia, me tuve que especializar en COVID, ¿no? Tuve que entrarle, tuve que atender a los pacientes y bueno, aquí me tienes a tus órdenes. Doctor, qué gusto. Pues vamos a hablar de las vacunas, doctor. Planteaba un poco cuando preparábamos esta charla, esta conversación. Luego damos las cosas por sentado todos los que estamos aquí afuera, ¿no? Digamos todos los que no estamos cercanos a la ciencia que usted estudió y a la ciencia que usted ejerce todos los días. Y entonces, conversadores, salvo su mejor opinión, si quieren señalarme que soy el único que no lo tengo claro, lo absorbo y no pasa nada, pero estoy seguro que hay conversadores que, como yo, a lo mejor no tenemos tan claro, o no se tiene tan claro, en qué consiste realmente una vacuna. ¿Cuáles son las características, los beneficios de las vacunas? Platicaba recientemente con mi hija, tengo una hija de 11 años, doctor, y veíamos una serie en Netflix que se llama Annie, o Anne with Annie. Con E. Annie con E, exactamente, y está situada en 1800 y tantos, ¿no? Y entonces mi hija me preguntaba, oye, ¿por qué se casaban tan jóvenes y por qué tanto? Entonces yo le decía, es que, hija, hace muchos años la gente se moría más joven. Y entonces se moría más joven por enfermedades que hoy por hoy tú no te morirías. ¿Y por qué no me moriría, papá? Pues porque cuando estabas chiquita te vacunamos. Sí. Y entonces mi hija, ¿y por qué no se vacunaban antes, papá? ¿Qué no les gustaban las vacunas? ¿No? Y entonces, amén de que ahí ya me quedé atorado de no sé cuándo se empezaron a vacunar, cuándo sí, cuándo no, si la penicilina, shalala.
¿En qué consiste una vacuna, doctor? En general, más allá de la vacuna de COVID, que ahorita iremos para allá, ¿qué es una vacuna? Mira, una vacuna es una sustancia que es un antígeno. Te voy a explicar un poquito antes cómo lo que son los virus, ¿no? En sí. Buenísimo. Los virus no son organismos vivos, son entes genéticas que la única situación es que quieren reproducirse y para eso necesitan otro organismo vivo. Entonces estos virus que no tienen aparatos ni sistemas entran al cuerpo, se desarrollan de diferentes formas, vienen y entran a la célula. Estos son de forma intracelular, a diferencia de las bacterias que son extracelulares. Okay. Y las bacterias, bueno, se comportan de diferente manera, sin embargo, también afectan al organismo en materia de salud, lo que son hongos, bacterias y virus. Los virus en especial son algo, no sé, extraterrestre se podría decir, porque no pertenecen a la naturaleza humana normal, ¿no? Entonces, al entrar, su código genético nada más es robarle ¿cómo te dijera? El código genético de la célula normal para poder multiplicarse. Ese es su único fin y poder sobrevivir. Obviamente la célula se muere. La célula se muere porque la destruye, le roba. Okay. Son demonios con, digamos, lobos con un disfraz de cordero que te dice, no, mira, soy compatible contigo, lo deja entrar la célula y estando dentro le roba su ADN o en este caso el ARN, porque hay ARN y ADN, que es algo ya genético, ¿no? De la estructura natural del ser humano. Entonces le roba el código y se reproduce y destruye. Okay. Entonces ha habido pandemias impresionantes en la historia de la humanidad y esta pues nos pegó de manera no tanto descuidada, sino es novedosa, es nuevo, es un virus que no se esperaba que surgiera, ¿no? Surge del murciélago y del pangolín, que es como un armadillo, pero aquí el problema de los virus es que se muten hacia el ser humano. Normalmente entre ellos, entre los animales, se manifiesta de manera natural. Tal es el caso de, por ejemplo, el mono verde. El mono verde tiene el del virus del SIDA en su sangre y no le afecta, porque de alguna manera su naturaleza sí se manifiesta, pero muta hacia el ser humano y cuando muta del ser humano sobrevive y se reproduce en otro ser humano, es donde se da. Tal es el caso de la gripe aviar, por ejemplo, que te acuerdas que en los 90 se dio. En Inglaterra empezó y fue una cosa. Se logró, sí. ¿Por qué? Porque ahí se logró parar que no se transmitiera de humano a humano. En 1889 también, aquí la porcina. Y de ahí se ve que no es, digamos, creado por un laboratorio específicamente para crear esta pandemia. Porque los mexicanos pues no tenemos la tecnología para crear una bomba viral y del puerco sacar del cerdo y crear un virus, ¿no? Hacemos carnitas nada más. Exacto. Muy bueno. Y de ahí hubo una contaminación. Entonces surge el H1N1, que es el virus porcino que se dio, pero se supo manejar adecuadamente. ¿Cómo? Evitando la propagación. El problema de un virus es el contagio. Entonces, al parar en la nación, curiosamente, que hasta sirvió de ejemplo para otros países, 2 semanas, no sé si lo recuerdes, totalmente, ya no hubo la propagación y entonces se logró controlar. Entonces de ahí, pues bueno, vienen los estudios y surgen la vacuna. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es crear un antígeno, porque es la competencia, el antígeno, que es el virus, contra el anticuerpo. El anticuerpo son células de defensas que tenemos en nuestro organismo de manera natural, los leucocitos, todos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Que hay le digo glóbulos rojos y blancos. Son nuestros soldaditos, le digo a mis hijos. Exactamente, nuestros soldaditos de defensa y esos pues van a atacar junto con los macrófagos. Los macrófagos lo que hacen es tomar una sustancia extraña de tu cuerpo y echarla afuera, ¿no? Y entonces se crea esto, pero para esto se necesita aproximadamente 2 semanas de evolución para que tu cuerpo reconozca al virus, vea que le está afectando, desarrolle el anticuerpo, el arma necesaria y lo ataque, ¿no? ¿Y la vacuna qué es? Son fragmentos del mismo virus infectante, pero sin el efecto, digamos, reproductivo. Infectante. No, infectante. Hay unos que es reproductivo, pero sobre todo infectante. No tiene la ponzoña, no tiene el aguijón para que te... Entonces se crea una vacuna de diferentes partes. Hay unas como las del ARN,
que es como la Pfizer y la Moderna, que esos genéticamente exactamente hacen que el efecto reproductor del virus no se dé, pero te mandan la información genética para que tu cuerpo desarrolle los anticuerpos. Es increíble. Hay otras, por ejemplo, la CanSino y la Sputnik, y la otra que es... ¿La Moderna? No, la Moderna es La de Johnson ARN. Johnson. La Johnson Johnson, que se llaman adenovirus, que es su primo hermano del coronavirus, Ajá. pero no tiene la ponzoña, no tiene el arma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Te la inyectan y tu cuerpo lo reconoce como algo extraño, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico empieza a trabajar y desarrolla el arma específica para, en este caso, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Se llama coronavirus porque tiene espículas, tiene unos ganchitos, que es lo que se adhiere sobre todo a los bronquios y los alvéolos pulmonares en este caso, y empieza a destruir. Cabe mencionar que en este caso, ¿por qué afecta a todo el cuerpo? ¿No? Porque la labor de los pulmones se llama hematosis, que es el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, que es la purificación de la sangre. Entonces, al inspirar, metes oxígeno, Saco al el dióxido de expirar carbono. con ese, porque con X es que te mueras, ¿no? Expirar. Sí. Entonces, expirar con Sí. ese, sacas el dióxido de carbono y entonces se da este intercambio de sangre no oxigenada con sangre oxigenada que se reparte a todo el cuerpo. Y esa es la función a través del corazón, de las pulsaciones sístole y diástole, y que se va por las arterias pulmonares a la función de los pulmones. Entonces el hecho de respirar va purificando la sangre. ¿Qué pasa cuando el virus destruye los alvéolos pulmonares y los bronquios? Se obstaculiza la hematosis, entonces se intoxica el cuerpo y entonces se va a otras áreas del cuerpo, a otros órganos, y por eso destruye gran parte del cuerpo, ¿no? Pero sobre todo te quedas sin el aliento de vida, sin la respiración, no empiezas a respirar y los pulmones se atrofian y haz de cuenta que se paralizan. Por eso se requiere la intubación, que no es otra cosa más que un pulmón artificial que te esté haciendo el efecto de fuelle, como un fuelle que te está haciendo la respiración, ¿no? Pero pues hay 4 niveles en la enfermedad. Uno que es leve, te da leve, que es como una gripita leve. A los que que tienen su sistema inmunológico bien, pues bien desarrollado, bien adecuado, pues tú viste que les daba leve, ¿no? A muchos, antes de la vacuna. Que es gente que se alimenta bien. Que se alimenta bien, que tienes buenas vitaminas, proteínas. Que ha hecho medianamente ejercicio, se mantiene físicamente más o menos bien, ¿no? Exactamente. Que tu salud está en homeostasis, quiere decir en equilibrio. Pero ¿qué pasa con los que no? Por ejemplo, los que tienen comorbilidades. Tal es el caso de, por ejemplo, el síndrome metabólico, que son 4 enfermedades en una: diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia, triglicéridos y colesterol en las venas, ¿no? Todo eso les pegó durísimo a ellos. Ya díganos, Juan y Luis, en lugar de 4, una díganos cosa, Juan y somos Luis. el número 1 a nivel Sí, mundial. carajo. Somos el número 1 a nivel mundial de obesidad infantil. Y eso ya lo sabíamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, yo esto lo he dicho hasta el cansancio. Entiendo si opinen lo que digan. Ustedes siempre también lo he dicho, doctor. Aquí no hay verdades absolutas. Los conversadores se pueden sumar a la conversación y dar sus opiniones y claro. demás. Pero si ya sabíamos que esto impulsaba, lo hacía más delicado. Sí. Nosotros éramos el número 1 en esto, son las primeras causas de mortandad. Ya teníamos 3 mesecitos de lo que estaba pasando en China. Exacto. Sí creo, de verdad, de corazón sí creo que, o sea, me queda muy claro, yo no tenía esa responsabilidad y es muy fácil estar diciéndolo desde este lugar, me queda muy claro. Y lo digo así con todas sus letras. Sin embargo, también sí creo que se pudieron haber hecho cosas diferentes. Sí, totalmente. Y es un punto bien, bien importante. Mira, déjame terminar. Sí. Te da leve, moderado es que te da como una gripa de esas fuertes, con fiebre, tos, expectoraciones, secreciones nasales abundantes y todo. Grave es cuando ya tu hematosis está afectada y ahí surge un aparatito que nada más se utilizaba en el hospital, que era el oxímetro. El oxímetro vino a hacer el parteaguas en la clínica propedéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de una tomografía de pulmones o más allá de una radiografía, nos daba cómo estaban funcionando. Los otros nos dan imagen y sí, un porcentaje de neumonía. Todo COVID
cursa con neumonía. Igual leve, moderada, grave y severa. Entonces decía, una tomografía. No, que la tomografía, no es más importante el oxímetro. Por eso ya ahorita lo puedes encontrar hasta en las tiendas de conveniencia. Hasta en el Oxxo casi venden un oxímetro. Bueno, creo. El caso es que grave es cuando ya necesites oxígeno. Abajo de 85 del SpO2, ya necesitabas oxígeno. Y severo es que necesitas intubación y hospitalización, no hay de otra. Y de 10 intubados, 1 se salvaba. Esto se ha modificado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que les agarraba con comorbilidades les iba como en feria y no había vacuna y no había ni siquiera oxígeno en renta, ni los concentradores, que esos se conectan a la luz y hacen el efecto del Y cuando del hubo, nos salió los mexicanos. Nos salió los mexicanos. Y luego lo acaparaban y a 80,000 pesos un tanque y unas mentadas de madre. Y los mismos terribles. hospitales saturadísimos, Sí. ¿no? Dando cifras, obviamente, desfasadas, ¿no? Ahora, tienes razón en lo que dices con respecto a que tuvimos la antelación de 2 meses Al menos. valiosísimos con respecto a China, ¿no? Surge en China, en Wuhan, Sí. y tienen el error, ahí el error fue de que no dijeron al mundo, también ese fue otro error grandísimo, y obviamente se propaga. A lo mejor por un error técnico, a lo mejor por cuestiones políticas o lo que tú quieras y mandes, porque iba a agarrar parejo a todo el mundo, y no lo dijeron, y cuando lo dicen, pues surge la alfa, que es la primer mutación, ¿no? El primer virus. Y se lleva de calle a muchos chinos y todo. Ya finalmente cierran las fronteras, pero no cierran. Ya habían salido. Y viene la otra, la beta, que es la otra cepa que le pega durísimo a Italia, a España y a Inglaterra. Sí. Durísimo, ¿no? Sabiendo eso, aquí en México las fronteras Nosotros abiertas. estábamos Que venga quien venga y saturados. ni siquiera tomándoles ni la temperatura. Aquí nos hacen ni lo nada. que le antojar. Exactamente. Les echo a Calimán y al Fíjate santo. que si se hubiesen tomado las precauciones como en ese entonces pasó en el 2009 con el H1N1, la porcina, lo hubiéramos librado y hasta hubiéramos sido ejemplo mundial. Lo hicieron. Yo aquí voy a hacer una pausa rápido. Hay un gobierno en el mundo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda Cerró totalmente. a rajatabla. Exactamente. Un solo deceso. ¿Sí? Por No, un pues ahí periodo de está. tiempo altísimo. Porque volvemos a lo mismo. Si fuera inteligente las autoridades, si se dieran cuenta, bueno, se supone que es un virólogo quien estaba al mando, pero pues yo creo que no quiero decir nada. Pero bueno, Bueno, si si el es mentada de contagio- madre, lo hacemos en conjunto. Si se hubiera evitado el contagio, lo hubiéramos librado. Los 14 días, que es el periodo de incubación, que es lo que tarda tu cuerpo en desarrollar los anticuerpos, lo hubiéramos logrado. Cierran todo fronteras, nadie sale de su casa y mira, estaríamos como Nueva Zelanda. Pero en fin, el caso es que, bueno, no había vacunas, mano. Entonces era un caos total. Y luego empieza a hacer los estudios, se reúnen las naciones Claro. y dicen, ¿qué vamos a hacer? Esto nos está pegando, en primer lugar, económicamente. Por supuesto, porque eso y, fue y en salud, que había una de muertos, pero cientos de miles, ¿no? Entonces, dicen, vamos a crear la vacuna. No, México es uno de los países con mejor vacunación en el mundo, fíjate. Desde Cárdenas para acá, precisamente lo que acabas de mencionar de tu hija, pues bueno, imagínate que a los bebés se les vacuna desde que nacen. Se les pone BCG, que es la de Sí, tuberculosis, exacto, y hepatitis B, ¿no? Recién nacidos, para aquellos que, ay, no, me va a hacer efecto horrible la vacuna, ¿no? Órale. A los 2, 4, 6 meses, 2 años y 4 años viene el primer esquema, que son 8 vacunas ahí, ¿no? Difteria, tosferina, tétanos, meningitis, rotavirus, la de poliomielitis y no, ese es al año. Ah, sí, cierto. Pero bueno, es la pentavalente, Sí. rotavirus y neumococo. 8 vacunas a los 2 meses, ¿no? Y se quejan muchos que, ay, la vacuna, ¿no? Sí, sí. Bueno, teníamos un esquema buenísimo, excelente, que obviamente con la pandemia y todo vino a trastornar todo eso, pero todo niño tiene su cartilla de vacunación, por eso, Cierto. y aquí voy por los antivacunas, que cómo es posible que con tanta experiencia todavía haya personas que crean que la vacuna no es lo que nos va a salvar. Yo lo decía en el otro episodio, en un episodio anterior, doctor. O sea, yo creo que todo es discutible, de veras todo es discutible. Pero yo sí, de verdad, con todo respeto, yo sí creo que no se puede discutir la ciencia.
No se puede discutir la ciencia. ¿Por qué? Porque si fuimos a la primaria, los que hayamos ido a la primaria, y estudiamos el método científico, o sea, no es un tema de, mira, ya está la taza. No, hay un proceso largo en el que hay observación, hay cuestionamientos, y entonces vienen hipótesis, y viene un montón de experimentación donde experimentas 1, 2, 3, hasta N cantidad de cosas, hasta que empiezas a generar y hacer constructos, hasta que eventualmente llega a ser algo que es teoría o ley, le llaman, el cierre del método científico. No puedes discutir con eso. No puedes discutir la ciencia, ¿verdad? Por Dios que no. Es como ponernos en un tema filosófico de si 1 más 1 son 3. No, espérate, son 2. ¿Por qué? Pues porque no, espérame. Por algo, y ahí hay evidencia de años de cuánta gente no ha fallecido por cosas que fallecían antes, precisamente por las vacunas. Sí. Y aquí se dio un fenómeno importantísimo porque las grandes potencias se pusieron y dijeron, oye, claro que lo que les importaba era la lana, pero dijeron, vamos a tener que hacer algo con esta pandemia. Y entonces someten varios países a ciencia, precisamente, ciencia pura, descubrir. Y empieza en marzo del 2020, se pone la primera, que fue la de Moderna, una derivado, bueno, del laboratorio Moderna fue quien aportó, y órale. Y empezaron a poner lana, porque no nos ha costado nada la vacuna, ¿estás de acuerdo? Que tú dices, no, pero el gobierno, bueno, pues qué bueno que inviertan en eso y no que se lo vuelen, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahí que también está la controversia de que no, que es negocio de las farmacéuticas. No nos cuesta nada, no nos está costando nada. Y aún así lo voy a decir con todas sus letras. Vamos a pensar así como las computadoras, ¿no? Que ve que en el mismo lenguaje, en la computadora llegó un virus y luego te dicen, ya aquí tengo la vacuna, que no sé qué, el antivirus, ¿no? Y entonces dicen que dicen los de estas teorías conspiradoras, que el virus y el antivirus son creados por los mismos y entonces ellos crean su mercado, dicen algunos, y que es negocio y salar. Pero vamos a inclusive si fuera ese el caso, doctor, si los laboratorios, estos grandes que están haciendo estos grandes negocios con los gobiernos por comprar estas grandes cantidades de vacunas para toda la población mundial y fuera negocio, pues a mí me parecería, con todo respeto, lo más limitado decir, no, yo no le voy a entrar a su negocio, yo no me vacuno, entonces te quieres morir o qué carajos, o sea, pues, y fíjate vacúnate. Que no es eso, porque si ya estuviera la antivacuna, nada más sería la CanSino, la China o la Sinovac, nada más, y no. Surge curiosamente en Estados Unidos. Y surge la del RNA, que es un compuesto especial que antes no se había experimentado. Ahora tú dices, bueno, pero fuimos conejillos de indias porque fue en fase 3, ¿no? Y esto, para que se lleve a cabo una vacuna, eso es interesante. Se lleva primero, en primer lugar, se lleva un estudio en laboratorio, ¿no? Agarran el virus y lo estudian y todo, sus capas, su comportamiento. Y estábamos sobre la marcha porque estaba durísimo. Entonces, la cantidad de horas brutal. Sí, y se prueba en 10 personas. De los de ahí de laboratorio, o voluntarios, pero tiene que haber un periodo de tiempo para ver que no te pasa. Claro. No te pasa luego a los 15 minutos, pero te puede pasar en un mes o 2 meses. Justo aplicar el método científico. Observo, veo. Y eso se lleva un año mínimo, ¿no? Luego viene fase 2, en donde 100 personas, ¿no? Ya, bueno, ahora vamos a abarcar un mercado más grande. La muestra más grande. Exactamente, 100 personas y esperar. Para que una vacuna se desarrolle, hasta ahorita se desarrollaba antes, se necesitaban 2, 4, 5, 10 años o hasta 20 años. O hay una que no se ha logrado por la del H1N1, perdón, la de HIV, sí, que es la del SIDA, que vas a ver que no tarda en ya salir gracias a los adelantos científicos. Pero bueno, mínimo se necesitaba ese tiempo, por eso no salían luego. Y la fase 3 ya se aplica en miles de personas, ¿no? En una comunidad. Pero entonces esa es la cosa. Surge un problema y dicen, bueno, no sabemos estas vacunas que están saliendo de diferentes, como te dijera, de diferentes formatos, ¿no? Lo que te decía yo, adenovirus, o en otro le quitaron la espícula, o en otro es el RNA, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues vamos a tener que hacer la Organización Mundial de la Salud, que se ampara en México, la COFEPRIS, en la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, ¿no? Y dijeron, pues tenemos que arriesgarnos a hacerlo en fase 3, que se llama de emergencia, porque si no, pues va a haber muchísimo más muertos. Si nos esperamos a ver qué sucede, imagínate. No, pues ya no va a haber nadie. Entonces, o van a quedar 3. Surge por eso en la fase 3. Y por eso muchos se sacaron de onda, porque, oye, pues soy su conejillo de indias, es fase experimental. Sí, pero pues oye, por lo menos no te vas a morir.
O vamos a tener que arriesgarnos. Es más el riesgo que corres que te contagies y te mueras a que te vacunen y te haga algo la vacuna, ¿no? Claro. Y entonces por eso surge este estado de emergencia en donde se autorizan la mayoría de los países, en donde se aplica y órale. Y ha dado unos resultados excelentes. Sí, la verdad es que la tasa de mortandad bajó brutalmente. Muchísimo. Se dio este fenómeno, te decía yo, de la cepa 2, ¿no? Beta, después surge en Río de Janeiro, bueno, en Brasil, que también tiene un presidente así como que casi peorcito que el nuestro, en el que no tenían las precauciones necesarias y obviamente surge una mutación tremenda y también miles de muertos. Pero teníamos, ¿no?, el santito, no con el santito funcionaba, pero no salió diciendo, miren, esto pero me lo dio el pueblo resulta bueno. que era más efectivo Blue Demon. Ah, sí. El santo. Sí. Bueno, resulta que igual, y entonces empieza a aplicarse la vacuna. Y fíjate el virus, la inteligencia de este ente, ¿no? Del virus, porque se da cuenta que con el transcurrir del tiempo y que empiezan a vacunar a los adultos mayores, eso sí estuvo bien, el esquema, los adultos mayores y de ahí vámonos por Sí, primero décadas. los de mayor riesgo. Los de mayor riesgo. Y vámonos por décadas. Cabe mencionar, y yo aquí sí tengo algo que decir, porque los médicos privados, nada, ¿eh? Ah, sí. Yo me tuve que esperar por mi edad, pero... Usted que es... Y eso que atendía a pacientes, nunca cerré mi consultorio y todo. ¿Y cómo era posible que no nos vacunaran a los médicos privados ni personal de salud? Que estábamos en la trinchera. Sí, la verdad, y lo voy a decir con todas sus letras, fue una mentada de madre. Sí. El sector salud era completo, no podías decir, porque el gobierno inclusive hizo convenios con instituciones privadas médicas que se anunciaron en esa mañanera con bombo y platillo para que las instituciones privadas facilitaran camas y espacios para atender como institución pública. Sí. Y entonces ahí sí, manito. Oye, y eso por un lado, por otro le metieron lana también. Y luego, ¿y mi personal? No, ellos hasta que les toque. Eso sí estuvo mal y lo digo abiertamente. No, yo también, qué poca madre. Pero bueno, el caso es que el virus muta, esta nueva variante. Fíjate, el de Wuhan era 2-1, es decir, tenía un potencial infeccioso de 2 con una persona, ¿no? Luego el de la India es 3-1, ¿no? Y luego surge el de Brasil, que era 3.5 contra 1. Y surge la variante. ¿Qué significa 3.5 contra 1? Que de 1 podía contagiar a 3. Ok, ya. Okay. El efecto contagiante, digamos. El poder de contagio, ¿no? Bueno, esta delta que surge en la India, porque también en la India son ultra religiosos y entonces, pues no pasa nada y empezaron con sus festivales ahí en el río Ganges y todo. Y se suelta una variante que se dio cuenta el virus que ya a los vacunados ya no les hacía, ya no se podía reproducir en ellos, en la mayoría. Y sí, todo lo que fue junio, julio, agosto y parte de septiembre, personas de tercera edad vacunados, ni uno se presentó en mi consultorio, ¿no? Solo los no vacunados, curiosamente. Entonces esta variante B dice, no, pues vámonos con los no vacunados, jóvenes, agarrochavos y niños, man. Y es la variante Delta, porque es 8 veces más contagiante que las otras. Entonces el contagiadero se reproduce durísimo y tú seguramente te enteraste de alguien no vacunado, jovencito, y que le dio. Le daba leve, eso sí, ya no llegaban ni a hospitalizarse. Por lo mismo que usted menciona en el sentido de que estos factores que hacen más riesgos, diabetes, es menos común. Se protegieron más con la vacuna. Entonces, eso nos habla 2 cosas. La vacuna sí sirve, por supuesto que funciona y que va a ser lo que en un momento dado va a ser la solución a esta pandemia para volverla más controlable, endémica. Y la otra, que el virus pues muta y es tremendito, como el del SIDA. El del SIDA, por eso no se puede tener una vacuna del SIDA, porque cada rato muta. Entonces, ya se logró una vacuna para esta cepa, ya se cambió otra. Y ya se logró para esta y así sucesivamente. Ahora con lo del RNA vas a ver que sí no tarda en salir la de una buena para el SIDA, porque hasta ahorita no la hay, ni hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que surge esta variante y les pega a los jovencitos y a los niños, man. Y es preocupante porque cabe mencionar que yo estaba así como con los ojos cuadrados porque decía, ¿por qué los niños no les da? Eso justo le iba a preguntar. Porque su sistema inmunológico todavía no está desarrollado. Deberían ser los más vulnerables, ¿no?
Con el transcurrir del tiempo se estudió que hay un receptor, es decir, el ganchito del coronavirus se enganchaba en un receptor que se llama AC2, que es de angiotensina, así se llama. Son unos receptores específicos que tienen que ver mucho con funciones de diferentes órganos. Hay en los pulmones, hay en los riñones para controlar la presión arterial, hay en el corazón, etcétera. Los niños todavía no lo desarrollan. Si te das cuenta, no hay niños hipertensos. Sí, no. No hay niños con problemas de circulación y eso. Otros le dirían, no, bueno, es que los niños qué presiones pueden tener, doctor. Exactamente. Pero la hipertensión no tiene que ver nada más con el estrés. Con la emocional, exactamente. Claro. ¿No? Entonces, se descubrió que es por eso que no habían desarrollado el receptor AC2 los niños. Entonces, por eso no les pegaba a los niños. Pero esta variante Delta ya buscó otra forma de adherirse. Hace cuenta que al niño llegaba y no tenía el receptor y se le resbalaba y se iba el virus, ¿no? Sin embargo, ya está buscando la forma, por eso lo preocupante de que sí debemos de tener lo que se llama la inmunidad de rebaño, porque esta es la única forma de controlar al virus. Ahorita que mencionaba esto de los niños, es algo que, no me acuerdo qué episodio yo lo llegué a mencionar o comentar, me tocó durante esta pandemia, por circunstancias muy peculiares, tener que trasladarme algunos días en transporte público. Y entonces yo hice los siguientes comentarios, entonces decía, a ver, esta gente, lo hice específicamente, recordarán Semana Santa, ¿no? Se da Semana Santa, o sea, algunos bañistas y demás, y en redes sociales muchos se le fueron encima a los bañistas, ¿no? Que irresponsables, por su culpa, viene la tercera ola y va a pasar no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, justo en esos días y posteriores, yo voy en un autobús en la mañana con gente que va a su trabajo, doctor, como yo iba a mi trabajo, y el camión estaba lleno. Y entonces yo decía, ¿estos que van en el autobús son irresponsables? Van a trabajar. No pueden no trabajar. El periodo que fue para guardarnos se perdió. Y después ya ahora ya queremos, no, espérate, no, ya si ya no me friegues porque si entonces ya no me da. Y en una economía como esta es menos. Y entonces pues la gente salía a trabajar. Y entonces había algunos, ya sabe que me encantaban personajes que se tomaban a la literal el cubrebocas, porque nada más se tapaban la boca, ¿no? Ahí no dice cubre nariz, cubreboca, ¿no? Sí. Eso aquí. Otros nada más la nariz. Y otros que literalmente lo traían aquí de adorno, ¿no? En el autobús, las ventanas cerradas. O sea, pues por lo menos que ábrele, paisano, ¿no? Por lo menos que entre airecito, la corriente de aire. Bueno, ¿cuántos de todos esos? Y ese era un camión, doctor. ¿Cuántos de esos? Y estoy hablando Toluca, Ciudad de México, el metro nunca paró porque la gente no tenía que ir a seguir a trabajar, enfermeras y demás que tuvieron que seguir yendo a este tipo de lugares. Sí se ponían su traje espacial dentro del hospital, pero tenían que trasladarse a otro lado. ¿Cuántas de esas familias no tienen niños? Y llegaban a su casa y a lo mejor muchos de ellos, yo pensaría que la gran mayoría, pues no todos eran con la gran precaución de llegar a hacer todo el proceso que lo hacen en los hospitales para después cargar a su crío. No, era véngase y mamá y tal. Claro. Y precisamente los niños, aun cuando sí hubo tristemente algunas fatalidades, terminaron siendo las menores. Sí. Y eso yo me cuestionaba mucho, ahorita lo acaba de explicar perfectamente. Ahora, si el virus está mutando, si esto está avanzando, ¿por qué no vacunar a los menores de 18 años, doctor? Bueno, ahí va la cosa y yo creo que va a llegar el momento en que va a ser una vacuna como cualquier de las del esquema de la cartilla, ¿eh? Vas a ver que ya, por ejemplo, hay una parte ya en otros países donde ya se está llevando a cabo la tercera dosis. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que se requiere la revacunación, que es el refuerzo famoso. Si te das cuenta, en la cartilla normal son a los 2, a los 4 de las super básicas, ¿no? 2, 4, 6 meses, 1 año y 6 años, ¿no? Y todavía hay otras que a los 9 años, como sí, la del papiloma, exacto, ¿no? Que ya la hay también. Y así sucesivamente. Bueno, va a llegar el momento en que sí, hasta los bebés se van a vacunar. Y nosotros, los adultos, va a ser cada año la vacuna, vas a ver. ¿Por qué? Porque se va a ir estudiando las mutaciones, entonces va a llegar el momento en que sí se va a lograr controlar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la de H1N1, la de la influenza? Ya se descubrió cómo se comporta el virus y con antelación ya sabemos cómo vienen las mutaciones y por eso viene ya pentavalente. Las 4 estacionales de la gripa o resfriado común y la de H1N1, que es la más mortal, la de la influenza. Ya se sabe. No tarda, de hecho, en salir porque el año pasado, por todo este problema de la pandemia, se suspendió en México que siempre es de noviembre a febrero, exactamente, ¿no?
que había por ahí unas de las del año pasado, entonces dijeron, el sector Pues, salud dijo, pues antes de que se nos echen a perder, carnal. ¿Qué tenemos ahí tirado? Pues esas, échalas, Sí. sácalas. Entonces no tarda en salir la 2021-2022, que sale finales de octubre, principios de noviembre. Ahora, y hay que ponérsela, porque también hay muchos que, ay no, esa me da un gripón tremendo. justo iba yo para allá. A ver, hablando otra vez, van a decir los conversadores y en ese sentido tienen toda la razón. Qué cómodo es decirlo desde la silla donde estás diciéndolo. Me queda muy claro que yo no tengo la responsabilidad de ser secretario de salud, de ser presidente de la República. O sea, me queda muy claro. Pero también me queda muy claro que los que están ahí, nadie les puso una pistola para estar ahí. Si están es porque lo quisieron y porque dijeron, a ver, yo le entro. Se supone que daban Yo al le ancho, entro, ¿no? yo sé, órale pues. Entonces, si le entras, en temas de salud, yo sí creo que en temas de salud, hace rato, ahorita lo decías, Jorge, hace ratito que empezara, necesitamos talante, es decir, hay cosas que son así. No puedes decir si quieres, no puedes decir si quieres, es o es. Y zapatero a tus zapatos, ¿no? A lo que te dedicas, a lo que estudiaste y lo que sabes, ¿no? No porque eres mi compadre y porque me caes muy bien, te voy a poner en este puesto, ¿no? Bueno, pues eso es un retrato de México. Tristemente es un retrato de México. Me encantaría decir, estaría padrísimo con todo y la crítica para el gobierno presente que fuera nada más de este gobierno. Eso ha sido históricamente, que es el compadre, el padrino, el 20 cuate, el que era compañero mío de la primaria y tú relaciónate bien y que si el compa va para allá, pues ahí voy en la planilla, mano. Como decían la frase, el que se mueve no sale en la foto. Uh-huh. Entonces quédate cerquita porque sales en la foto y te va muy bien, compadre. No, mi punto es que no puedes, como en la influenza, que la vacuna de la influenza está disponible, quien quiera ponérsela. Y gratis. Si no quieres, no te la pones. Está gratis y está en el sector salud privado también si la quieres comprar. Y pero a un precio accesible. No tengo los números ahorita, pero la influenza sigue cobrando año con año N cantidad de vidas. Sí. Ya está la vacuna y N cantidad de personas no nos vacunamos. Sí. Y es que mira, hubo unos años en que se importaron de la India y de otros lugares en donde hay de tipo de vacunas, ¿no? Hay unas que se llaman con virus atenuados y que se llaman que no te hacen el efecto con las reacciones secundarias. Pero mira, las reacciones secundarias pues son aceptables. ¿Y por qué pasan las reacciones secundarias, no? Las más comunes, dolor de cabeza, dolor en el sitio de la aplicación, porque te están metiendo una sustancia. Pero esta, la del COVID, sí duele como... Bueno, yo soy ultra chillón. Te voy a explicar por qué. Pues a mí me dolió como si me hubieran agarrado 20 machines así seguiditos. Tu cuerpo, pero mucho. es una reacción natural. No, tu cuerpo está en 36.5 grados centígrados, sí. ¿no? Y te meten una vacuna que en este caso está entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, al entrar a tu cuerpo obviamente tiene un termorregulador que reacciona y dice, ay, caray, me estás metiendo alguna sustancia helada. Dame un besito primero. Y por eso duele. Entonces, pero no pasa nada. Tiende a veces a encapsularse un poquito en algunos niños, por ejemplo. ¿Qué se recomienda? Echarte un baño. Al bañarte, la circulación se va a la piel, se reabsorbe y no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes de ustedes les dijeron que se echaron un baño después de la vacuna? ¿A ti sí? No manches, y en todo caso te tomas un paracetamol, ¿no? Y tan. Yo me tomé dos. La otra, ¿qué te puede dar? Dolor de cabeza, cansancio. A mí lo que más me dio fue un cansancio extremo. Y a algunos les da rinitis. Hay otros les da siguen fiebre. Cansados. No se les ha quitado lo cansado. Sí. No, ¿qué es lo que pasa? ¡Qué bueno! Si te da eso, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque no te pusieron agua. Quiere decir que sí te pusieron una vacuna. Y fíjate que la Moderna, a mi hijo lo vacuné ayer. Y no, hombre, y eso que pues tiene 21 años, ¿no? Pero se come el mundo a rebanadas. Sí. Y le pegó. Y a su amigo también. Y a mi otra hija igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no te pusieron agua. Claro. Y qué bueno, porque tu sistema inmunológico, obviamente, de lo que hablamos al principio, entra el antígeno, reacciona y hay una revolución interna que lo que hace es pues, contrarrestar eso. Entonces, tu sistema inmunológico pone a trabajarse a 1000 y por eso sientes eso.
pero no le tienen, o sea, no te va a pasar nada. No, Es no, peor no. lo que sientes en no poder No, respirar. no, debe ¿Estás de de ser, acuerdo? significativamente debe de ser. Yo, insisto, soy ultra chillón, pero yo me puse las dos y cuando ahora le va y a ponérsela y Exactamente. Y esto aguantar. va para aquellos que todavía, ay, no, es que resulta que me va a pegar la vacuna y que a fulanita, mi vecina, se puso bien grave y todo. Y eso pasó en un lote de vacunas que venían de la India y que les aplicaron la de la influenza. También la Entonces, Sputnik. les dio un gripón de aquellos y dijeron, ya no me la vuelvo a poner. Yo sí supe de un caso, no tengo la verdad, dato? el dato preciso, pero específicamente fue con la Sputnik y que provocó como hemorragias internas. No, fue lo mismo cuando la AstraZeneca salió. Perdón, no fue la Sputnik, fue la AstraZeneca. Mira, Corrijo. fueron 2-3 casos en lugares allá de los Países Bajos que son ultradesarrollados y que pues tienen bien poquita gente, digamos, poquita Bueno, población. En comparación de nosotros Entonces, y de Catepec, exactamente, muy poquitos. Exactamente. Entonces, en relación al número de población con los casos que les causó esa reacción, creo que fueron 3 casos o 4, ¿no? Como el caso del VPH también, que a su niño le dio autismo y todo. Por favor, o sea, se vacunaron millones. Que le dio autismo por vacunarse. Supuestamente. Y lo publicó en redes sociales y de ahí se agarraron, ¿no? Y ahorita yo tengo pacientes que no, doctor, esa causa autismo. Y no, esta le dio más gripa a mí. Y de eso se murió. No es cierto. Lo dijo Laura de América en la tele, doctor. Exactamente. Entonces, no es cierto. Ya se demostró. Tan es así que la AstraZeneca sigue aplicándose a millones de personas. Y los casos son de cómo te agarra en la feria. ¿Me explicó? Ahora, si tienes su sistema inmunológico todo endeble y todo. Sí, la que te pongan. Ahora, mira, te voy a decir, el síndrome metabólico también son enfermedades que se han ganado a pulso. ¿Por qué? Pues la diabetes. Si tú sabes que tu papá o tu abuelo o tus abuelos son diabéticos, ya sabes que tu gen está ahí, entonces ni lo despiertes. Si me conoce algo, me Ni habla lo tanteo. despiertes. Y lo mismo con todo el síndrome metabólico del que hemos hablado. Entonces, si se te despierte ese gen es porque le entraste al pipirín, eres sedentario, comes chatarra, no te cuidas, no vas al médico. Ahí, ¿qué hacemos, no? Entonces, esos que les causó cierta reacción fueron casos muy aislados, tan es así de que ha habido, o sea, tú ves el beneficio contra lo que pueda producir la vacuna. Esa era la situación de la etapa de la fase 3. Ya se demostró que es mínimo los efectos secundarios y todo te da efectos secundarios, esa nos vamos, Todo, ¿no? sí, un paracetamol, aspirina. Por ejemplo. Y hay gente alérgica, bueno, a la fruta. Uno de mis hijos es alérgico a las fresas y olvídate, se pone grave. Imagínate, la fresa, que es una fruta natural. Deliciosa. Son así se maneja el sistema. Aquí hay unos a los mariscos, no eres a los camarones, no puedes comer. Fíjate nomás, híjole, Y qué lástima chulada. porque son. Nosotros nos lo comeremos por Sí. Bueno, A su entonces es cuestión de que precisamente no a todos les va a pasar las reacciones secundarias. Ahora, nos explicaba hace rato el tema de la diferencia entre las vacunas. Unas que sin el aguijón, otras que sin tal. Pero también leemos mucho, escuchamos mucho de la efectividad. Ajá, Dicen, el esta es tal. porcentaje Ajá. de la inmunología. ¿A qué se refiere ese Ahí, porcentaje? por eso son 2 dosis. Se ha demostrado con lo que va del año y de las vacunas que hay algunas que alcanzan un porcentaje de inmunidad. Por ejemplo, la CanSino se dice que un 60-70%. Y que es de una sola dosis, porque hay unas de una sola dosis y otras de 2, ¿no? ¿La canción es la que le pusieron a los profesores? Sí. Ok. Esa se supone que de entrada te maneja el 60%, que te da lo mismo que si te hubiera dado COVID leve Ok. o moderado, ¿no? O sea, te puede dar COVID, pero te va a dar leve o moderado. No Ajá. te vas a morir. Exacto. Ok. Exacto. Bueno, ya es una gran garantía. Una gran garantía. Da el 60 y tantos por ciento, 64% de inmunidad directa, pero recrea una memoria con la cual exactamente a nivel de hospitalización y de muerte te da un 90 y tantos por ciento todas. No, bueno. Ahora, se vio que, por ejemplo, la Moderna, las de 2 dosis, ¿no? Sputnik, Moderna, Pfizer. y esta y AstraZeneca, estas te dan un porcentaje así, la primer dosis, y la otra ya te lo sube a 90 y tantos, ¿no? Pero mira, yo me he encontrado con cosas bien curiosas, ¿no? Porque a muchos profesores que se sentían inseguros de qué tanto, bueno, existe ya un estudio que se llama anticuerpos cuantitativos anti-SARS-CoV-2.
Tú vas, te sacan sangre al laboratorio y ahí te marca el porcentaje de inmunidad que tienes, de la vacuna o post-COVID. Entonces ahí tú ves, hay pacientes que se pusieron las dos y que apenas la levantan 300 y tantos. Ahí es donde podemos dar cuenta que a lo mejor habemos algunos que tuvimos y nunca nos dimos cuenta. Sí, los asintomáticos. Esa es la palabra. Que te voy a decir una cosa, no hay asintomáticos puros, pero a lo mejor te dio leve un dolorcito de cabeza o el cansancio o tosecita 2-3 días. Pero no lo relacionamos. No. Entonces ahí para saber si te tienes que hacer el de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 cuantitativo y ahí viene. Hace dos, uno que se llama de espícula, pero viene en el mismo estudio, que es que tanto tienes el coronavirus, y la otra que se llama de nucleocápside. ¿Qué es esto? Para no enredarte tanto, ahí se ve cuántos anticuerpos tienes. Ok. ¿No? Y bueno, esto se ha demostrado también la eficacia de las vacunas. Otro punto a favor de que sí funcionan, que sí son buenas y todas son buenas. Definitivamente, Sí, definitivamente. Y quien tiene bajo los anticuerpos y todo, pues es porque su sistema inmunológico está medio bajón. Por eso, por ejemplo, ahorita, ya en México, se va a llevar a cabo la vacunación en niños, pero ahorita con comorbilidades, con pacientes muy susceptibles, ya sea diabetes tipo 1, que son la juvenil, sí, o que tienen enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades autoinmunes y esto viene en relación a que cómo es posible que tu propio cuerpo desarrolle unos antígenos malignos, tu propio cuerpo. Ya no estamos hablando ni de virus ni de bacterias, sino tu propio cuerpo desarrolla unos como virus o bacterias, digamos, que afectan a tu propio organismo. Esas son las enfermedades autoinmunes. Y te pega como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoide, como hay muchas enfermedades autoinmunes. Y ahí sí está difícil. ¿Por qué? Porque cualquier catarrito te puede tumbar durísimo. Sí, por supuesto. O cualquier otro tipo de Que enfermedad. es justo el problema con el VIH, Ajá, que va directo al sistema inmune, sí, y entonces mueren de una gripe. Los linfocitos T, exactamente, te matan, ¿no? Te acaban. Entonces, esta es una lucha interior entre dos demonios, o como la clásica historia de que le dice a su sensei, ¿no? Siento que tengo dos dragones ahí que uno es bueno y el otro es malo. ¿Quién va a ganar? Pues al que alimentes mejor. Sí. ¿No? Entonces, pero ya se va a llevar a cabo eso. Ya en niños de 12 años a 18 se van a vacunar en primer lugar. Y va a llegar el momento en que a todos nos vamos a vacunar. Yo ahí tengo una pregunta. A ver. Y qué bueno que se está dando y de veras lo celebro. Se va a dar y se da porque los niños, los papás de los niños se empezaron a amparar. Sí. Porque, eso en primer lugar. O sea, porque claro. mi punto es que, con todo respeto, ¿qué diría el filósofo de Juárez? ¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Ajá. ¿Por qué carambas, si se supone que tú tienes una visión nacional y una visión global de salud, por qué no dices, a ver, si sé que tengo niños en estas condiciones y que pueden estar así, ¿por qué no los vacuno? Si tengo ahí las vacunas. Claro. No, me espero que haber una demanda. Exacto, entonces que demanden, y después de que demandan y que ganan, porque es un derecho, sí, entonces todavía salgo, lo voy a decir porque de verdad es que coraje me dio ese día, y sale el imbécil y dice, por cada amparo que ganan los niños y cada vacuna que se pone a un niño que ganó en un amparo, es una vacuna que se le quita a una persona a la tercera edad. Y entonces, a ver, ¿qué estupidez? O sea, bueno, ahí le va la estupidez y el coraje que me dio más. Se vacunaron los sí, de la pero sí edad. estamos dándole vacunas a El Salvador. O sea, sí tenemos para regalar, pero las que están... Ah, no, es por tu culpa, niño. Hijo, por favor, no. De veras que tenemos mismo, 3 años. Es lo mismo que pasó con los médicos privados. Y entonces ahora, ya que demandaron, no, ahora sí se les va a vacunar. De veras no tenemos 3 dedos de inteligencia como para decir, a ver, son niños en condiciones, lo que acaba usted de decir, con ese tipo de enfermedades que pueden tener esquemas de morbilidad que usted refiere. Sí. Pues vacúnalos, claro, y se acabó, claro. Si tienes la vacuna, caramba. Claro, y mira, por favor. No es que sea uno egoísta, pero también yo creo que cualquier presidente ve por su propia nación en el mejor de los casos. Por lo menos claro. Primero. Entonces dices primero, hasta por materia de salud, para decir, yo voy a lograr controlar la epidemia en mi país, la pandemia, y eso va a dar pie a que no otros países sigan surgiendo otras nuevas cepas. ¿Estás de acuerdo? Hay otras formas, creo. O sea, es saber, pues se está haciendo como se hace la vaquita. Entonces, la organización de los estados tal, a ver, pues yo le coopero y de ahí van para Haití, van para tal. Oye, que Haití está más jodido que tú. Pues sí, pues bueno, ahí le va una lana. Sí.
pero pues, si tengo estas vacunas, las tengo para acá. No, ahí estoy regalándolas y después digo, no, es que por cada niño es un adulto mayor que no tiene vacuna. Híjole, de veras, cuando vi esa declaración en red, yo primero me lo platicaron y dije, no es cierto. Por Dios que no lo creí. Dije, no puedo creer que él piense que soy, yo refiriéndome a mi persona, que piense que soy tan imbécil. Sí, O sea, hay un ¿cómo dicho que dices decía eso? mi abuelita, candile la calle y oscuridad de tu ¿Qué casa. cosa? ¿No? Puede ser posible. Bueno, pues gracias a los papás de estos niños que los celebro, que pelearon por sus hijos, que creo que cualquiera que sea padre haría lo mismo, como estos papás que tienen mucho tiempo ya luchando por los medicamentos oncológicos, tristemente. Es otro tema. Y que, pues como dirá Daniela Romo, prometes y nada más nada. Ya gracias a eso ya se van a vacunar estos niños jóvenes entre 12 y 18 años. Sí, lo celebro. Y esperemos que así, década más abajo, hasta los recién nacidos, ¿eh? Va a llegar el momento. Te digo que ya hay países que no con comorbilidades, sino niños normalitos, digamos, tienen ya la vacuna desde los 8 años, ¿no? Entonces ahí va la cosa. Pero pues... Bueno, vivimos en un país que André Breton se daba vuelo en ser surrealista y decía, este es un país totalmente surrealista y tal cual, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que aquí lo importante es, número uno, mira, dadas las circunstancias de que no hay quien nos ayude y ya se murió el Chapulín Colorado, te tienes que cuidar a ti mismo. O sea, ve por ti mismo y por tu familia y tú haz lo que te corresponda. Lo que decías, por ejemplo, de subirte al transporte público y que no había ventilación y que no usaban cubrebocas, lo están usando como... Yo le digo a mis pacientes, a ver, ¿a poco traes los chones abajo, no? Depende de la edad de su paciente, porque hay unos que sí lo traen a media nalga y así lo usan. Entonces, es el ejemplo, ¿no? Yo les Sí, hacía sí. esa analogía. Entonces, póntelo. Sí, de acuerdo, Y de sí, acuerdo. en otro programa de radio que tengo, ya les digo, cubre mascarilla, Sí, porque es cubre nariz, boca, lo que Exacto. bien dijiste, ¿no? Entonces, sí es importante. Y tú ve por ti mismo, es decir, cuídate a ti mismo, evita los contagios. También, por ejemplo, el tema ahora con esta nueva cepa que fue la Delta, que le dio a los jóvenes, no sabes, digamos, el periodo de incubación, que son los 14 días, tenerlos encerraditos en su casa, ¿no? Yo lo viví con mi hijo. Y después de mucho tiempo de estar encerrados, o sea, porque Sí. no tenían, y ellos además perdieron un montón de lugares a donde ir. Sí, Lo hablábamos sí. en el episodio con la doctora. Sí. Entonces, sí es una situación difícil porque obviamente económicamente colapsó la nación y todo. Hubo negocios y comercios que realmente al estar cerrados, si de eso vivían, ¿no? O los arrendatarios, por ejemplo. Yo como arrendatario, bueno, te bajo a la mitad, pero pues oye, de eso vivo. Y el otro, oye, pues bájame por lo menos a la mitad, pero también no tengo ni para pagar esa mitad. Sí, Entonces... sí. Yo sé que hubo un colapso económico. Bastaría fuertísimo nada más y todo. con salir tantito y ver la cantidad de locales que están Sí, cerrados hoy sí, en que día. quebraron. En la ciudad que vayas, hay Sí. N cantidad de locales cerrados. Sí, entonces aquí lo que hay que hacer es precisamente sí seguir las reglas del protocolo. O sea, el cubrebocas es el equivalente al preservativo. O sea, tú sabes, el preservativo, cuántas enfermedades de transmisión sexual se han evitado, cuántos embarazos no deseados se han evitado. Igual el cubrebocas, porque es aéreo, el virus es aéreo. Claro, cuando daba clases, doctor, hace algunos ayeres, y hablábamos de embarazo precoz a adolescentes, les decía, es la ley del santo. ¿Cuál es la ley del santo, Ajá. profe? Si el santo nunca peleó sin máscara, ¿no? Si quieres pelear, la Exactamente. mascarita, pues es exactamente lo mismo. Exactamente. ¿No? Sal tu cubrebocas, tu Sí. cubrebocas, tu cubrebocas. Así es. Lávate las manos. Ujú. Lavarse las Ya manos. también. Ya se demostró que, por ejemplo, y eso desde un principio, el jabón es una maravilla. Porque hay algo, este virus... Hasta el Rosa Venus te ayuda contra el... Exactamente. Este virus... Ese lo conoces bien. Con el jabón se demostró que corta el efecto de su... No es lipofílico, sino al contrario, la grasa que tiene la capa externa del coronavirus se rompe con un simple jabón. Entonces... Se dio un tiempo con el cloro, también el cloro también es un excelente antiséptico. Pero no falta el que quiera hacer buches con eso, doctor. Claro,
Por un lado, y por otro lado también, pues bueno, hay que saberlo manejar, porque en cantidades determinadas, por ejemplo, se dio una cosa del dióxido de cloro famoso, que eran unas intoxicaciones que digo, y además se prescribía ahora sí que sin prescripción, sino se volvió una cuestión de mercado de que ya todo el mundo te recetaba eso, ¿no? Entonces, no, pues tampoco. Yo creo que sí es importante saber la dosificación y todo de cada compuesto, ¿no? Tal es el caso de los tratamientos. Por ejemplo, también mucha gente antimédicos, no, yo pues órale, me la aviento así. No, oye, momento, es que no hay el medicamento específico. Efectivamente, no lo hay. Pero, por ejemplo, hay un esquema para el tratamiento, que es antibióticos. Dice, oye, pero si es virus, ¿por qué antibiótico? Bueno, existen los gérmenes oportunistas, que son bacterias que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, si te agarra un guamazo tu sistema inmunológico... Dice, ahora es cuando. Y se está dedicando a combatir el SARS-CoV-2, pues otras bacterias de neumonía te daban. Es como aquellos días que después de que llegó y tocó el de Coppel, te habla el de Telmex, dice, no manches, espérenme, que me dé un cobrador al día, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, entonces eso, también yo receto todavía antivirales, ¿no? Bueno, pero no es el específico, sí, pero surgió que cuando en el 2009 con el H1N1 volvemos a lo mismo, de la anís estrella, del que se le da a los niños, surge el oseltamivir, que es un productazo porque sí se vio que combate el H1N1, que también es un coronavirus, no tan infectante, y es un primo hermano de pero algo le hacía y sí funcionaba. Diría Pompín, ¿no? Iglesias, qué bonita familia, bonita familia. Luego surge también estudios de la famosa ivermectina, que es un desparasitante, es para las lombrices, man. Sin embargo, se vio que sí funcionaba. Pues porque salía. Y algunos médicos, que lamentablemente ya falleció mi maestro, que metió un estudio con la nitoxoxanida, que es otro desparasitante, a nivel mundial impactó y ahora se está usando eso. Porque también mucha gente empezó, no que la ivermectina, y se automedicaban. No que la citromicina, y órale, como M&M se metía, ¿no? Entonces, pues, oye, tampoco. Ni los mejorales, así se los debe haber una vigilancia médica, ¿no? Yo siempre a mis pacientes, yo dividí los tratamientos en 3 fases, y ahorita casi hablo en pasado porque ya disminuyó bastante, gracias a la vacuna. Pero yo lo hacía en 3 fases. ¿Por qué? Porque también había pacientes que la primera semana se ponían súper bien y luego empeoraban. O al revés, al principio duro y había que meterles un arsenal de medicamentos considerable. Y a veces protestaba el estómago y claro. todo, pero también se daban protectores del estómago y todo, ¿no? Pero y iba uno viendo cómo. Al final, la última fase que yo daba de tratamiento son inmunoestimulantes y vitaminas. Se demostró que la vitamina D, la vitamina C, funciona, el zinc, el cadmio, el manganés, todo eso funciona de maravilla. Y la verdad es que hay que vitaminarse. Y bueno, ¿de dónde obtienes las vitaminas? Volvemos a lo mismo, una nutrición adecuada, sí, ¿no? Todo empieza por... A usted lo dijo, tengo aquí peleando a los dragones, pues cómo alimentas a cada uno, ¿no? Exactamente. Entonces, si le aviento comida chatarra, y le aviento los de suadero, y le aviento permanente, y le aviento tlacoyitos, y sí, le aviento... ahora, pues no le avientas 1 o 2 tlacoyitos, le avientas 6, ¿no? Entonces, ese es también las cantidades, ¿no? Las porciones. Y mi cocota al final, para que caiga todo dar, ¿no? Así es. Doctor, Así híjole, es, pues creo que la verdad ha sido muy ilustrativo. No sé ustedes, conversadores, por lo menos para un servidor, y estoy seguro que para muchos de las personas que siguen este canal, doctor, pues nos has ayudado dando mucha información respecto a lo que consiste la vacuna. Sobre todo, creo que ha sido muy específico en términos de lo que implica la enfermedad, condiciones de la misma, tratamiento, qué tendríamos que hacer, etcétera, etcétera. Yo te agradezco infinitamente, doctor, en verdad, el tiempo. Sé que estás muy, muy ocupado y te agradezco infinitamente el tiempo que has dado para este canal, tus conocimientos. Estoy seguro, conversadores, opiniones, dudas, van a aparecer acá los datos de contacto para, si gustan, por favor, buscar al doctor, dónde pueden acercarse con él, etcétera, etcétera. Agradecerles siempre, conversadores, agradecer a nuestros patrocinadores. Doctor, un gusto haberlo tenido por acá. No, Luis, sabes que estoy a tus órdenes y también, pues mira, esto es parte del servicio. Yo soy de los médicos a la mejor a la antigua, chapados a la antigua, de que el servicio, el curar, el dar un bien a la sociedad es importante. Y ahorita se vio que lo número 1
es la salud a nivel mundial, ¿no? Sí, sin salud no hay nada más. Exactamente. Y realmente eso pues me permitió estar ejerciendo mi carrera como alguna vez lo visualicé. Y bueno, pues aquí estamos en las trincheras. Doctor, Muy bien, cuídate Luis. mucho. Hasta la próxima, conversadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.